Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de nuestra amada iglesia. Estamos saludándoles desde aquí, desde afuera del edificio de nuestra iglesia del Nazareno en Rancho Cucamonga. Y les estamos dando la bienvenida a esta que va a ser su clase de escuela dominical en jueves. Mi nombre es Clara Contreras y tengo la bendición de ser parte de un grande grupo de maestros y maestras de escuela dominical aquí en nuestra iglesia. Y les estamos invitando y dando la bienvenida a ser parte y a que compartan. En este tiempo de tanta incertidumbre, podemos estar seguros de una cosa: Dios permanece fiel. Dios es fiel y Él toma cuidado de los que son fieles y de los que le aman. Así es que queremos invitarle a que permanezca fiel, a que le busque, a que permanezca cerca de Él, a que le conozca mejor. Y una de las formas de conocer a nuestro buen Dios mejor es por medio del estudio de su palabra. Ese es el propósito de nuestras clases. Y queremos dejarles saber que cada semana vamos a tener un versículo para memorizar. Esta semana vamos a estar estudiando la lección número 16, que es un pueblo que testifica, del libro del Sendero de la Verdad. Y el versículo para memorizar que se nos recomienda está en Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Le invitamos a que se quede con nosotros, disfrute su clase. En esta tarde nos la trae nuestra hermana Consuelo Medinilla. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy la hermana Connie Medinilla, maestra de adultos de la iglesia de Rancho Cucamonga, Rancho Naz. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo estoy completamente emocionada en dar la clase hoy en día jueves. Me arreglé como que si voy camino a escuela dominical. ¿Está bien? Los que han estado en mi clase saben que hermana Connie entra con su container de mentas por si hubiera algo que nos hace tragar algo insípido en la lección, y luego tenemos una mentita a la mano. Y también hermana Connie le gusta premiar la fidelidad de los alumnos. En esta tarde, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga esta clase. Amén. Padre, en esta tarde te alabamos y te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Esa misericordia, mi Dios, que tú ofreces fresca cada mañana. Te alabamos y te damos gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno, hacedor de maravillas, un Dios santo 3 veces. Y te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de seguir sembrando la semilla, mi Dios. A pesar de los medios que lo estamos haciendo ahorita, tú nos das la facilidad de poderlo hacer. Padre, en esta tarde yo estoy poniendo la clase de escuela dominical en tus manos, Padre, que así como a mí me ha inspirado y me ha motivado del otro lado de la cámara, mi Dios, los alumnos, los traigas con un corazón receptor, mi Dios, que haya valido la pena conectarse y escuchar esta clase. Te alabamos y te damos gracias en esta tarde, y tu pueblo amado dice amén. El tema de la clase: un pueblo que testifica. El texto se encuentra en Romanos 1:16, hermanos. Tengan su Biblia abierta para que participemos. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Romanos 1:16. El propósito de la lección en esta tarde es que el alumno valore el profundo significado que tiene tener un testimonio de vida para Dios y para su iglesia. Amén. En esta lección veremos la razón por la que se espera que un creyente, cuando se convierte en un verdadero seguidor del Señor, testifique y proclame.
testifique y proclame ¿qué, hermanos? El Evangelio de Cristo a toda la gente. ¿Para qué, hermanos? Para darle la gloria a Dios y para el cumplimiento del reino. El Señor Jesucristo específicamente enunció este mandato en Mateo 28, 19. Tenga su Biblia abierta, hermano. Mantenga un su crayón amarillo para subrayar las cosas importantes que después usted puede chequear en su Biblia cuando ya termine su clase. Amén. Mateo 28, 19 dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mandato, hermanos, mandato. Ahora, este mandato de ir y hacer discípulos no es algo nuevo para nosotros. Casi todos los deberíamos de saber de memoria, pues ha sido nuestro lema por casi una década. En nuestro distrito, en nuestras iglesias del distrito y alrededor del mundo. Ir y hacer discípulos. ¿Qué significa ir? Simplemente es, me levanto de donde estoy y voy. Me muevo del lugar. Voy a donde mi Dios me está mandando a que vaya y predique el Evangelio. Hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Puse aquí en mis notas que discípulo es uno que aprende instrucción del otro. ¿Lo entendemos, hermanos? Discípulo es uno que aprende instrucción de otro. Cuando yo no enseño, yo soy discípulo, yo me siento y agarro enseñanza de mis colegas maestros, de mis pastores. Pero cuando yo enseño como hoy, yo estoy discipulando a alguien porque me he preparado, porque he estudiado la palabra de Dios, porque he orado y porque Dios me está mandando a hacerlo. Ahora, podemos encontrar algunas excusas, sí es cierto. Hermana Medinía, me tiemblan mis piernas cuando me paro frente a alguien. Me sudan mis manos, me tiembla mi voz. Recuerden que Moisés le dijo al propio Dios: soy tartamudo. Se valen las excusas, hermanos, se valen las excusas. Pero en Hechos 1:8, ahí tenemos la respuesta. Hermanos, recordemos que cuando Dios nos da un mandato o cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos equipa, Él nos da las herramientas necesarias para poder ir y hacer su trabajo. En Hechos 1:8 dice así, subráyenlo en su Biblia, hermanos, porque esto es importante. Pero recibiréis poder, ponga ahí su nombre, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Contemos con los dedos. Me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Hermanos, Jerusalén es tu núcleo, es tu lugar donde tú te mueves diario. Es tu familia, mamá, son tus hijos, es tu cónyuge, es tu oficina, es tu cúbico, si quieres ponerlo así, es tu taller, es donde tú te estás moviendo diario. Ese es tu Jerusalén, es el primer lugar donde tú tienes que testificar. Luego nos vamos a Judea, saliendo un poquito más y digamos, yo miraría la fence de mi vecino. Yo miraría mi vecino del lado izquierdo, mi vecino del lado derecho, mi vecino de atrás, mi vecino de enfrente, aquel que posible me oye cuando grito en el patio, o aquel que quizá me oye pegarle al perro, que no es el mío. Testificar, hermanos. Luego nos vamos a Samaria, y Samaria sería un poquito más de este lado, saliendo ya culturalmente de nuestro pueblo, de nuestro estado, de nuestro país, yéndonos Tijuana, bajando a México, subiendo el tren o el avión, cruzamos todo México, llegamos a Tapachula, Chiapas, entramos a Guatemala, cruzamos todo Centroamérica. Eso es nuestro Samaria, hermanos. Y dice, y hasta los confines de la tierra, allá donde usted y yo no podemos llegar todavía, quizá porque no hemos ahorrado todavía,
Pero ¿saben una cosa, hermanos? Con nuestras ofrendas podemos hacer posible que aquellos que tienen el mandato y que quieren ir, que son nuestros misioneros, están yendo a pesar que nos los están torturando y tratando mal. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo hizo una declaración que debe de inspirarlo a usted y motivarlo en esta tarde como lo hizo conmigo. Escuchemos, se encuentra en Romanos capítulo 10, verso 12, y yo voy a añadir otros versos. ¿Está bien? Dice así el apóstol Pablo a los romanos. Él les está escribiendo a los romanos y les dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen. Qué lindura de texto, hermanos. Yo no miro aquí en ningún momento discriminación en este texto. Él está diciendo judío, griego, guatemalteco, centroamericano, afroamericano, todos los que invocamos al mismo Señor, ese Señor es rico, enormemente rico a todo aquel que le invocan. Ese es el verso 12 de Romanos 10. Pero enseguida Pablo reacciona y dice en el 13, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién les predicará si no hay quien los envíe? Entonces Pablo inmediatamente se hace esas 4 preguntas y más seguro él envuelve esas 4 preguntas en un paquete, le pone un moño, una tarjetita y nos lo envía a nosotros. Y ahora escuchen lo que dice en esa tarjetita. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan la paz, aquellos que llevan las buenas nuevas. Qué lindo, hermano. Cuán hermosos son los pies. Mi Dios en esta tarde me está diciendo, y si yo estuviera en la clase de escuela dominical, yo pediría que todos se miren sus pies. Dios no me está diciendo en este verso de que mis pies son hermosos cuando yo he salido del spa, cuando me han hecho mis masajes, me han puesto mis piedrecitas calientes con aceite, mis toallas con aromáticas, y han hecho que mis pies luzcan extremadamente hermosos para lucirlos con mis zapatos destapados o mis chanclas. Eso nos pasa a todas las damas. Pero hermanos, Dios no me está diciendo a mí que mis pies son hermosos porque salí del spa. Él está diciendo cuán hermosos son los pies. ¿Cuáles pies, hermanos? Aquellos que llevan la paz. ¿Cuál paz, hermanos? Esa paz que últimamente se nos está yendo de la mano. Esa paz que se nos está robando por las situaciones de la vida. Esa paz que tú como creyente tienes que compartir por medio de una sonrisa, por medio de una llamada telefónica, por medio de una tarjetita. Esa paz que como creyente ya la tenemos, hermanos. Ya la tenemos. Y las buenas nuevas. ¿Cuáles serán esas buenas nuevas? Dice, la tarea es testificar, anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo las voy a testificar? Contando la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo a todo ser humano. Decirle a todo ser humano que ellos tienen acceso al perdón de Dios, alcanzando así la salvación por medio de la gracia y la fe. Hace un par de semanas, cuando enseñaba, el comentarista, el que escribía la lección que daba esa tarde, decía que cuando él se ve sus pies, dice, y se ve sus uñas rotas, y se ve sus dedos torcidos, se acuerda, dice, cuando él tenía que salir en giras evangelísticas a llevar el evangelio, y a veces su lámpara era tan pequeña la luz que tropezaban con piedras y tropezaban con palos. Hubo ocasiones, dice allá en el Perú, que tenía que caminar con el fango hasta las rodillas,
Hermanos, eso es llevar el Evangelio. Eso es llevar las buenas nuevas. Nosotros aquí estamos cómodos. Estamos en una área de confort donde si queremos vamos y si queremos no vamos. Y olvidamos que es un mandato, hermanos. Es un mandato que Jesucristo específicamente anunciaba aquel día en el libro de Mateo 28, 19. 3 perspectivas bíblicas que vamos a aprender en esta tarde, así rapidito. Cómo presentar las buenas nuevas con la perspectiva bíblica. Número 1, hermanos. Número 1. Un pueblo que comparte el testimonio para la gloria de Dios. Compartir tu testimonio debe de ser la motivación primordial de todo creyente. Es una pureza de intención, pero yo diría una intención integral. Otra cosa, a la par de mi testimonio, sería idolatría. Lo dice el libro en la página 73, hermanos. Sería idolatría. Entonces saqué 5 cositas que si yo voy a usar mi testimonio, debo tener presente. ¿Está bien? Cuenten con sus dedos. Número 1. No debo testificar jamás por el gloriarme ante otros creyentes o amistades. No se vale, hermanos. No se vale. Número 1. Número 2. No le digas a esa persona que va a ir al cielo derechito y que va a tener una buena calidad de vida. Aunque es cierto, hermanos, es cierto. Dice, el creyente goza de todos esos beneficios. Pero al mismo tiempo nuestro Dios nos dice que eso va a ser resultado de tu madurez en el caminar con tu Señor. Eso es individual, hermanos. Eso es individual. Yo no puedo ofrecerle a alguien todos estos beneficios si esa persona va a ir creciendo o madurando muy rápido o muy lento. Eso solamente Dios lo califica. ¿Está bien? Número 3. No presentes el evangelio diciéndole a la persona que va a tener paz, que va a tener alegría, que va a tener salud, que va a tener prosperidad. Hermanos, ese es el evangelio que ahorita podríamos oír en cualquier canal de televisión. Se llama el evangelio de la prosperidad, hermanos. Aunque también el cristiano puede gozar de todo eso, hermanos, ¿por qué no? Pero entonces dice así que estamos presentando el evangelio como un bienestar carnal a la persona y no necesariamente el propósito eterno de Dios. Dice, ve a Efesios 3:11 y ahí está el propósito de Dios. Oigan el propósito de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, Dios ya tenía preparado ese proceso, mandar a nuestro Señor Jesucristo a morir por usted y por mí en la cruz, para entonces gozar de ese propósito eterno, la vida eterna. Eso se encuentra en Efesios 3:11, subráyelo en su Biblia, hermano. Número 4, dice, tampoco presentes el evangelio, dice, como un remedio rápido que va a resolver la vida de cualquier persona. Eso sería como una fórmula mágica, como cuando tú usas un líquido para quitar una mancha en el piso. Estás presentando el evangelio como una fórmula mágica, la número 4. Y número 5 dice, tampoco presentes el evangelio diciéndole a la persona que sus vicios van a terminarse, que su mal vocabulario va a cambiar, que su mal carácter va a cambiar, que va a dejar de mentir, que va a dejar de robar, porque entonces lo que tú estás presentando es un centro de tratamiento o de rehabilitación y no el verdadero mensaje que solamente Dios puede hacer en la vida de la persona. Amén. Dice aquí el libro, cuando usted se va a aproximar a alguien con la intención de testificar, o sea, usted ya tiene el prospecto a quien usted quiere evangelizar, hermanos.
ore, ayune y prepárese. ¿Está bien, hermanos? Al ratito yo voy a mencionar los 3 textos básicos. 2 los dice el libro, pero yo añado uno más que me han trabajado a mí. Amén. Dice, cuéntales la historia de Felipe y Natanael. Una historia preciosa que se encuentra en Juan 1:46. Me la aprendí de memoria para ahorrar tiempo, hermanos. Y dice así, Felipe encuentra a Natanael y con aquella emoción, con aquella cara llena de alegría, cuando uno va a presentar el plan de salvación, uno lo tiene que reflejar en su cara. Felipe va y le dice a Natanael, he encontrado al Cristo de Nazaret, al que nos predicó Moisés varias veces. Y Natanael le contesta con yo me imagino un rostro irónico, cruzando los brazos, a lo mejor le contesta, ¿puede salir de Nazaret algo bueno? Hermanos, ¿cuántas veces usted va emocionado, listo para presentar el plan de salvación? Y usted se va a encontrar con personas que simplemente no les interesa. Miren lo que el libro nos recomienda. Hermano, no trate de usar su intelectualidad y convencer a un ateo de la existencia de Dios. Eso déjeselo a Dios. Tampoco llegue a argumentos o a discusiones, porque entonces usted podría poner en peligro su testimonio, hermano. Haga lo que hizo Felipe con Natanael. ¿Qué hizo Felipe? El final de la historia. Cuando ya vio la actitud de Natanael, simplemente le dio 2 palabras. Natanael, ven y ve por ti mismo. Ven y ve. ¿Cuántas veces para nosotros va a ser necesario simplemente decirle a la persona, ven y ve por ti mismo? Ven y saborea tú mismo lo que yo te estoy tratando de compartir. Amén. Puse yo aquí en mis notas, hermano. Dice, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es persuadir a la persona pecadora, a la que yo quiero, rendida a los pies. Mamá puede ser un hijo, esposa puede ser un cónyuge. Persuadir. ¿Cómo lo voy a persuadir? El libro me indica, dice, que todo tiene que estar equilibrado. Equilibrado quiere decir que muchas veces es tanta nuestra angustia de evangelizar a esa persona que nos concentramos solo en hacerle ver lo feo. Me imaginé yo que es como cuando una ama de casa, no sé si a ustedes les ha pasado, ponen su tabla de picar, traen su cebolla blanca y están chap. Y la cebolla nos está sacando lágrimas y muchas veces nos afloja el moquito y nosotros seguimos concentradas pegándole a la cebolla, chap, sin darle un break. Eso me imaginé yo, no lo dice el libro, pero dice así, vas a resultar, dice, de una manera poniendo a la persona deprimida, usando el método negativo, llamándole la atención solo en lo pecaminoso y nada en lo positivo que trae el presentar el plan de salvación. Vas a deprimir a esa persona. ¿Y qué va a pasar? La persona después no te va a querer ver. El hijo va a salir por la puerta de atrás o va a entrar en la noche cuando ya mamá o papá están durmiendo, porque ya no quieren oír ese plan de salvación. ¿Sí, hermanos? Entendemos esa parte. Nuestra tarea, dice, es hacerle saber al pecador que Cristo vino para salvarlo de sus pecados. Entonces, yo diría 2 textos de la Biblia que nos da aquí nuestro libro. Romanos 3:23, hermanos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si usted quiere ser más amigable, inclúyase usted. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Fíjese que eso lo dice mi Biblia en la página 1040. Pero si usted me da un minuto, yo me voy a la página 1042 y ahí yo encuentro Romanos 6:23, donde está la solución de lo que le estoy hablando. Porque la paga del pecado es muerte. Ya lo dijo Romanos 3:23. Pero miren lo que Jesús, mi Dios, me está ofreciendo aquí en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe usted qué es una dádiva? ¿Le gustaría saber más de la vida eterna? ¿Le gustaría que yo le platicara más de la vida eterna? Y si usted quiere cerrar esa tarde o ese momento más solemne y más lindo, declámele Juan 3:16. Ese verso todos, hasta los niños de kindergarten, se lo saben de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Número 2, un pueblo que testifica bíblicamente. Entonces, el primero era un pueblo que da su testimonio para gloria de Dios. Segundo, un pueblo que testifica bíblicamente, hermanos. La Biblia nos dice la pauta de una genuina conversión. Genuina conversión. En 2 Corintios 5:17. Miren qué hermoso texto. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Hermanos, cosas viejas. ¿No es cierto que cuando tenemos cosas viejas, las juntamos y llamamos un carro que las vaya a recoger y las lleve al basurero y le pagamos? ¿No es cierto que cuando tenemos ropa o zapatos que ya no vamos a usar, la llevamos a esos lugares donde se dona o a esas cajas donde se dona esa ropa? Hermanos, mi Dios a mí me está ofreciendo en 2 Corintios 5:17 que todo lo viejo, Él se encarga de echarlo al fondo del mar. Qué linda promesa, hermanos. Él va a echar al fondo del mar todo aquello que nos hace personas viejas, carácter, actitudes, cosas aún que nosotros no queremos aceptar, que las tenemos dentro de nosotros, como dice el Salmo 25:14, y que sabemos que están ahí, pero que no queremos lidiar con ellas. Dios nos ofrece, dice, que de modo que si alguno está en Cristo, va a ser una nueva criatura. Y todas esas cosas van a ser tiradas al fondo del mar, sinceradas por Él. Nos va a ir arrancando todas esas cascaritas que nos dan cosquilla. Y entonces todo va a ser hecho nuevo. Nos podemos poner el traje que Dios nos prepara cuando realmente queremos ser criaturas nuevas. Dice, esta verdad está claramente ejemplificada en la historia de Onésimo. Cuéntasela a su clase. Onésimo y Filemón, otra historia preciosa. Está en el libro de Filemón, hermanos. Busquen el libro de Filemón hoy cuando terminemos la clase. Es solo una página y es hermosa, hermanos. Onésimo dice, un esclavo. Y Filemón, un creyente de la iglesia cristiana primitiva. Lo que me hace a mí pensar que Filemón tenía su dinerito porque tenía esclavos. Pero una mañana se le ocurre a Onésimo robarle a su amo y escapar. 2 delitos penados por muerte en aquel tiempo, en el tiempo romano. Pero Dios siempre tiene un plan para el pecador, hermanos. Onésimo, en vez de ser muerto, va y llega a la cárcel, a la misma celda donde está Pablo.
Qué cosas, hermanos. Así trabaja Dios. Y yo me imagino a Pablo engrilletado todo el día con sus manos metidas en aquellos maderos donde lo mantenían preso, y él predicándole a los soldados de este lado, y luego terminaba con estos y empezaba con los de su lado izquierdo, y ahí llega Onésimo, y más seguro Pablo lo invita a que sea uno de los que le detengan sus bracitos para que no se le acalambren, y ahí mismo le da el plan de salvación. Y miren lo que pasa. Este hombre se arrepiente, este hombre tiene una conversión total, este hombre cambia su corazón, y este hombre es transformado a un nuevo individuo útil para la gloria de Dios. Entonces Pablo, no quedándose tranquilo, le escribe una carta de recomendación, hermanos. Pablo conocía a Filemón y le manda una carta de recomendación, como las cartas que a veces nos piden a nosotros cuando vamos a aplicar un trabajo, y solamente la persona que nos conoce bien no la puede dar. Pablo le manda a decir: aquí te mando un engendrado de prisiones. Y cuando yo leí esa palabra, yo me puse a pensar: engendrado. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros ganamos a alguien para Cristo, vienen a ser nuestros bastaguitos, nuestro engendro. No por algo Jesús, o Dios, nuestro Padre Celestial, nos llama hijitos míos. Pablo le escribe esta carta a Filemón. A Filemón. Aquí te envío un engendrado de prisiones. Y mire lo que le pone en la carta. Por su arrepentimiento y conversión, con un cambio real de corazón, transformado de un individuo inútil a un individuo útil, yo te lo mando a ti. Esto a mí me encantó, hermanos. Un individuo inútil. ¿Cuántos de nosotros hemos sido inútiles en un tiempo? Hermanos, no importa nuestro grado académico, no importan nuestros títulos universitarios, no importa todo aquello que hemos aprendido, hemos sido inútiles porque no tenemos el sello divino de nuestro Señor Jesús, cuando de inútil nos pasa a útiles. Pablo le está recomendando en este momento a Filemón que en un tiempo, le dice, en un tiempo este siervo te fue inútil porque te robó y se te escapó. Pero ahora, por la gracia y la misericordia del Dios vivo, este hombre es un hombre y un individuo útil que te va a ayudar a ti a la extensión de su reino, del reino de Dios. Y agrega ahí como postdata: yo podría quedarme con él aquí en la cárcel, pero a mí no me sirve. Mejor te lo envío a ti para que este hombre útil te ayude a la extensión del reino de Dios por medio de su testimonio y por medio de su conversión. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Ahora dice aquí el comentarista: esto es característico de una persona convertida, meramente convertida y no convencida. Hay dos clases de cristianos, hermanos. El que realmente es convertido por la palabra de Dios, ahí se le aplica 2 Corintios 5:17. Se ve el cambio, hermanos, se ve el cambio es notorio. En nuestro modo de hablar, en nuestro modo de proceder, en nuestro modo de bendecir, en nuestro modo hasta en el modo de movernos, hermanos. Se conoce. Y cuando la persona es convencida, solamente es aquella persona que sí le interesa el cristianismo. Claro que le interesa. Solamente cuando tiene una necesidad, voy a ir para que oren por mí. O simplemente tienen un pie afuera y uno adentro, y todavía les llama la atención lo que en el otro testimonio decíamos, bienestar carnal.
Miren lo que escribe aquí el comentarista. Una persona meramente convertida, miren lo que se le va a distinguir. Es un buen adorador, es un mejor empleado, una mejor esposa, una mejor madre, un mejor hijo. ¿Está bien, hermanos? Por último, dice aquí que la Biblia se presenta como la semilla. La Biblia es la semilla. Usted y yo somos los testigos que vamos a plantar esa semilla, pero que el crecimiento, el germinar y el producir solo lo da nuestro Señor Jesucristo. Qué lindura, hermanos. Como la parábola del buen sembrador. El sembrador salió a sembrar, él tira la semilla en 4 clases de terreno y todos sabemos la parábola. Pero la que germinó al 100% es la que cae en el terreno de un corazón fértil. Nuestra tarea es testificarle a la gente, pero si vamos a usar nuestro testimonio, recomienda aquí el escritor que también utilicemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra en tu corazón, en tus tuétanos y en las coyunturas de tu cuerpo. Y por último, un pueblo que reconoce que la salvación solo viene de Dios. La última parte, la número 3. Un pueblo que reconoce que la salvación viene de Dios. Dice aquí a Pablo, después de la gran declaración de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya todos lo sabemos de memoria, dice Pablo que la nueva criatura en Cristo va a llevar la gran rúbrica. ¿Qué es esa palabra rúbrica? Es el sello, hermanos, es el sello, aquel sello maravilloso de la obra divina que solo proviene de Dios. Oh, esto a mí me encantó. El sello es la obra divina cuando Dios ya terminó, bueno, no terminó, sigue trabajando con nosotros, pero Él es el único que nos puede sellar. Dice aquí, la conversión de una persona no depende de nuestras habilidades, hermano. O sea que si yo pensaba que por mis 10 personas o 15 personas que me he ganado para Jesús, yo ya merezco mi corsage y mis medallas, no, hermanos. La conversión de una persona no depende de mis habilidades, dado que solo Dios es el que salva al pecador, es el que le aumenta la fe, es el que le da vida y es el que lo transforma. Qué lindo está esto. Aparte de eso, dice, esto, pues, el hecho del nuevo nacimiento no depende del sujeto que testifica, sino de Dios. Y eso se llama nacer de nuevo. No por algo, Jesús constantemente le dijo a sus discípulos que para que ellos fueran sus testigos era esencial y lo sigue siendo esencial, hermanos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que aquella mañana cuando Jesús los lleva a la punta de la montaña y la nube se lleva a Jesús y Él les pregunta, varones galileos, ¿qué veis para el cielo? Este mismo Jesús que hoy se va, regresará por segunda vez. En ese momento Él les declara Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En ese momento ellos tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los rodeaba, el Espíritu Santo los había protegido, el Espíritu Santo los había cuidado allá en el aposento alto. Pero Jesús está invitando en esta tarde, hermano, que el Espíritu Santo no solo esté alrededor de su pueblo, sino que esté en nosotros. Y eso es algo individual, eso es algo privado, eso es algo que solo usted tiene que invitar al Espíritu Santo a que haga nido en su corazón, hermanos. Por último, quien anhela obedecer a Dios, testificando eficazmente,
debe haber tenido un encuentro personal con Cristo, ser un cristiano fiel y ser un buen referente para que la persona a quien usted le está testificando sea convertida. Pablo le dijo a Tito, y más seguro le dijo a Tito, mándaselo también a Timoteo, los dos discípulos de Pablo. Le dice, presentándote tú, Tito, como ejemplo de buenas obras. Por último, el testigo del Señor debe haber experimentado personalmente la transformación que quiere proclamar. Hermanos, no querramos transmitir algo que en nuestras vidas no se ha hecho visible. Que el Señor me los bendiga. Hermanos, si hubo algo que dije muy rápido y no lo entendimos, mándenme text y podemos platicar fuera de línea. Amén. Tengo mis regalitos para mis 3 personas que fielmente se conectaron durante las clases de Zoom. Ellas llovía, tronara o relampagueaba. Es mi hermana Clarita Coronel. Tengo a mi hermana Gregoria Ilescas y Fidelina Zamora. Cuando me miren, hay algo en esta bolsita para que vayan y se tomen su café al Starbucks o su té frío. Oremos, hermanos, en esta tarde. Padre, te alabamos y te damos gracias porque tú eres bueno. Una vez más, te damos gracias por tu fidelidad, Padre. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra y hace la obra que solamente tú quieres hacer en el ser humano. Padre, ayúdanos a ser receptibles, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser sencillos, ayúdanos, Señor, a realmente vivir el Evangelio como tú nos mandas que lo vivamos para entonces proclamarlo, mi Dios. Gracias por la facilidad que nos das en este país de poder salir y testificar, de poder salir y hablarle a alguien. Bendice nuestras vidas, bendice, Señor, a los alumnos de nuestra clase de adultos que están sintonizando esta clase. Darnos, Señor, la sabiduría para seguir levantando tu nombre en alto. Te alabamos y te damos gracias en esta tarde, y tu pueblo amado con sus manos levantadas hacia el cielo en señal de gratitud y dependencia decimos amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, esperamos que hayan disfrutado su lección, El Sendero de la Verdad. Por supuesto, nuestras lecciones tienen base bíblica, pero estamos estudiando este libro también, y queremos dejarles saber que al final del libro hay la hoja de trabajo que usted puede contestar si quiere profundizar un poquito más, estudiar más a fondo. Y si tiene alguna pregunta o comentario, déjenos saber, déjenoslo ahí, escriba algún comentario para saber que está usted ahí, y nos va a dar mucho gusto verle la próxima semana. Les invitamos, y tal vez vamos a tener una maestra diferente, así es que no se lo pierda, invite a alguien. Dios les bendiga.